La cabaña parecía una oración congelada en madera. Dos paredes empinadas se elevaban directamente de la nieve y se unían muy arriba en un pico afilado que apuntaba al cielo como manos entrelazadas. La nieve se deslizaba por ambos lados como si el invierno mismo hubiera acordado dejarla en paz. Mientras los techos de otras casas se hundían bajo el peso de las tormentas, esa extraña cabaña triangular permanecía limpia y desnuda. La nieve blanca resbalando de ella como agua de una piedra. Mi nieto la vio primero. Íbamos cabalgando al oeste de Helena a través de un bosque espeso de pinos donde los árboles crecen tan juntos que la luz del sol desaparece por millas. De repente, detuvo su caballo y señaló a través de un hueco en los árboles. «Abuelo, ¿qué es eso?» Lo supe antes de siquiera mirar. Había pasado por esa cabaña por más de 50 años. Cada vez que la veía, algo pesado se movía dentro de mi pecho. Un recuerdo que nunca dejaba de arder, no importaba cuántos inviernos pasaran. Eso, le dije en voz baja, es el edificio más fuerte en Montana. Él entrecerró los ojos hacia la forma entre los árboles. A los 17 años, llevaba la misma mirada que yo tuve una vez. La mirada que los jóvenes llevan cuando creen que el mundo no guarda secretos que no puedan entender. Es solo un triángulo, dijo. Parece que alguien empezó a construir una cabaña y la dejó a medias. Negué con la cabeza. La construyó una niña de 15 años, dije. La construyó sola con $37 y 10 días de trabajo. Y ha sobrevivido a todos los inviernos que esta tierra le ha lanzado. Se volvió para mirarme como si estuviera contando una vieja leyenda de fogata, pero la cabaña en sí nunca fue la parte notable. La parte notable era porque tuvo que construirla. Y esa parte, le dije a mi nieto, fue en parte culpa mía. La historia comienza en el verano de 1874, cuando Helena era apenas más que una discusión terca entre 90 familias y el desierto que las rodeaba. La mayoría de los días, el desierto ganaba. Teníamos un camino lodoso que la gente llamaba calle principal, un puñado de edificios rústicos de troncos, una tienda general que vendía harina y municiones, un aserradero cerca del borde del pueblo, y suficiente optimismo terco para convencernos de que pertenecíamos ahí. El invierno definía todo en Helena. De mayo a septiembre, nos preparábamos para él. Apilábamos leña, reparábamos techos y llenábamos bodegas con comida. Todos creíamos que entendíamos los inviernos de Montana. 4 meses de frío, nieve moderada, dura pero manejable. Ese era el ritmo en el que confiábamos. Lo que no sabíamos era que el cielo tenía un vocabulario mucho más grande que el que entendíamos. El hombre en quien la mayoría de la gente confiaba en Helena era Silas Caldwell. Era dueño de la tienda general y la había dirigido por 8 años. Tenía 54 años, era confiado, respetado y acostumbrado a tener razón en casi todo. Si querías harina, ibas con Caldwell. Si querías consejo, escuchabas a Caldwell. Y si Caldwell decía que algo era verdad, la mayoría lo creía sin cuestionar. El problema no era que Caldwell fuera cruel. El problema era que era seguro de sí mismo. Y la certeza puede volverse peligrosa cuando se niega a escuchar. El consejo del pueblo estaba formado por 5 hombres. Silas Caldwell, Harlan Briggs, el ranchero más rico del valle, Edwin Tanner, quien dirigía el aserradero, Coral Brammer, un transportista de carga que cruzaba el territorio todo el año, y Daniel Fung, un comerciante callado que tenía una tiendita en el borde del pueblo. 5 hombres responsables de las decisiones que moldeaban las vidas de 90 familias. Solo uno de ellos demostraría ser sabio. Los demás resultarían orgullosos. Mi padre, Thomas Hollowell, era un hombre fuerte que creía en el mundo que podías tocar con tus manos. Había construido nuestra hacienda de la nada. Una cabaña, un granero, 80 acres de tierra despejada tallada del bosque. Confió en la experiencia más que en cualquier otra cosa. Si algo había funcionado antes, funcionaría de nuevo. Yo creía todo lo que él creía. A los 17 años, llevaba las opiniones de mi padre como un viejo abrigo. Nunca me detuve a preguntarme si realmente me quedaba bien.
A 10 millas al oeste de Helena vivía un hombre llamado William Whitfield y su hija, Clara. Clara Whitfield tenía 15 años ese verano. Delgada como un poste de cerca, callada, siempre cargando un pequeño cuaderno de cuero. La mayoría de las chicas en Helena ayudaban con la cocina o la lavandería. Clara pasaba su tiempo observando pájaros y nubes. Se sentaba al borde del bosque escribiendo observaciones en ese cuaderno como si estuviera estudiando algo que el resto de nosotros no podíamos ver. La gente la llamaba extraña. Lo que no entendíamos era que Clara había estado aprendiendo algo que la mayoría habíamos olvidado como oír. Su abuela, Agnes, había venido de un pueblo pesquero en la costa de Noruega donde leer el clima significaba supervivencia. Generaciones de mujeres allí habían estudiado la naturaleza con atención cuidadosa. Comportamiento de animales, formaciones de nubes, patrones de viento, insectos, plantas. Agnes había pasado años enseñándole a Clara cómo leer esas señales. Antes de morir en la primavera de 1874, le pasó cada pedazo de ese conocimiento a su nieta. 23 indicadores naturales diferentes. Cómo leerlos, cómo combinarlos, cómo reconocer cuando todas las señales apuntaban a una verdad inevitable. Clara escribió todo en su cuaderno mientras su abuela hablaba desde una cama donde la enfermedad ya había empezado a robarle su fuerza. En la última noche de la vida de Agnes, tomó la mano de Clara y susurró algo que resonaría a través del resto de la historia. Un día este conocimiento salvará vidas, dijo. Y cuando ese día llegue, nadie te creerá. 3 meses después, las señales comenzaron a aparecer. Túneles profundos cavados por escarabajos de corteza, migración temprana de grullas, ardillas almacenando comida a 4 veces su tasa normal, madrigueras gruesas de ratas almizcleras a lo largo del arroyo, nubes formándose alto en el cielo con extraños ganchos rizados en sus bordes. Clara escribió cada observación. Luego hizo los cálculos que su abuela le había enseñado. Los resultados eran aterradores. El invierno llegaría en septiembre. Duraría más de 7 meses. La nieve excedería los 10 pies. Las temperaturas caerían mucho por debajo de cualquier cosa que Helena hubiera experimentado antes. No sería un invierno difícil. Sería uno mortal. Clara entendió a los 15 años algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden. Decirle a la gente una verdad incómoda es lo más solitario que una persona puede hacer. Pero si se quedaba callada, la gente moriría sin prepararse. Así que habló. Y esa decisión le costaría todo. William Whitfield se sentó a la mesa rústica de pino en su pequeña cabaña mientras su hija abría el cuaderno frente a él. Explicó cada señal como su abuela le había enseñado. Le mostró los patrones en el cielo, los animales preparándose para un invierno mucho peor que cualquiera que hubieran conocido. Lo guió a través de cada indicador y cada conclusión. William escuchó en silencio. No entendía cada detalle de la ciencia detrás. Pero había visto a su propia madre predecir tormentas por 30 años con una extraña precisión que nadie más en Helena poseía. La había visto advertir de heladas antes de que llegaran y tormentas antes de que se formaran. Si Clara decía que las señales apuntaban a catástrofe, le creía. Al día siguiente, lo mencionó en el único lugar donde todas las noticias en Helena eventualmente pasaban. La tienda general de Salas Caldwell. La tienda olía a harina, cuero y humo de pipa. Granjeros y rancheros se recargaban en los mostradores discutiendo el precio del grano y la condición del camino. William habló con calma. Mi hija dice que el invierno llegará en septiembre este año, dijo. Y durará hasta abril, mucho peor de lo usual. La gente podría querer preparar suministros extra. Cal Bell no dudó. Tu hija tiene 15 años, respondió. ¿Qué sabe ella de los inviernos de Montana? Varios hombres rieron suavemente. Hemos estado aquí 8 años, continuó Cal Bell. El invierno llega en noviembre y se va en febrero. Tal vez marzo si la temporada es dura. Así es como funciona. William intentó de nuevo. Aprendió las señales de mi madre. Agnes predijo el clima por décadas. Rara vez se equivocaba. Cal Bell descartó la idea como humo.
Supersticiones noruegas, dijo, no aplican aquí. Las palabras se extendieron de todos modos. Elena era pequeño. 90 familias significaban que cada conversación viajaba rápido por el asentamiento. Algunas personas se volvieron curiosas y fueron a hablar con Clara a ellas mismas. Les mostró el cuaderno. Explicó los indicadores con paciencia. Los pájaros yéndose temprano, los animales acaparando comida, los patrones de nubes acumulándose en el cielo norteño. Presentó la evidencia con cuidado. Pero la mayoría no oyó evidencia. Oyó a una niña de 15 años diciéndoles a hombres adultos que no entendían la tierra en la que habían vivido por años. Unas cuantas familias compraron suministros extra en silencio. Compraron más harina y sal y carne seca de la tienda de Calpel. Apilaron leña extra detrás de sus casas. Calpel notó el cambio inmediatamente. Su autoridad en Elena dependía de ser el hombre en quien la gente confiaba. Y ahora, una niña de 15 años con un cuaderno estaba influenciando el comportamiento de sus clientes. Eso no era algo que pudiera ignorar. El 20 de agosto, el Consejo del Pueblo convocó una reunión de emergencia. 5 hombres se sentaron alrededor de la mesa en la pequeña sala del consejo mientras varios pobladores se paraban a lo largo de las paredes observando. Calpel habló primero. Esta niña está esparciendo pánico, dijo. Las familias están desperdiciando dinero preparándose para un invierno que no existe. Harlem Briggs asintió. No podemos permitir que rumores perturben el asentamiento, dijo. Las decisiones deben ser tomadas por hombres experimentados. Karl Bremer estuvo de acuerdo rápidamente. Había transportado carga a través de Montana por años y afirmaba no haber visto nada inusual en el clima. Edwin Tanner, el dueño del aserradero, simplemente se unió a la mayoría. Rara vez se oponía a la multitud. Solo una voz habló diferente. Daniel Fon. En mi cultura, dijo con cuidado, leer señales naturales para predecir el clima es conocimiento respetado. Tal vez la niña observó algo que nosotros pasamos por alto. Hizo una pausa antes de continuar. Si se equivoca y preparamos suministros extra, perdemos un poco de dinero. Si tiene razón y no hacemos nada, la gente podría morir. La lógica era simple, pero la lógica no siempre derrota al orgullo. La votación llegó rápido. 4-1. El consejo ordenó que Clara Whitfield apareciera ante ellos y retractara su predicción públicamente. Si se negaba, sería exiliada de Helena hasta la primavera siguiente cuando la llegada del clima normal probaría que estaba equivocada. La audiencia tuvo lugar el 27 de agosto. La sala olía a aserrín y humo de tabaco. Los hombres llenaban los bancos mientras Clara y su padre se paraban ante la mesa del consejo. Calpel leyó los términos. Retracta tu declaración. Discúlpate por causar alarma. Promete dejar de hacer predicciones. El silencio llenó la sala. Clara sostenía su cuaderno de cuero contra su pecho. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban firmes. Miró directamente a Calpel. No puedo decir que estoy equivocada, dijo en voz baja, cuando cada señal natural indica claramente que tengo razón. Su voz temblaba, pero no la bajó. El invierno llegará en septiembre y durará hasta abril. La nieve cederá los 10 pies. La gente debería prepararse ahora o sufrirán después. Yo estaba parado a 10 pies cuando dijo esas palabras. 17 años, seguro de que el consejo entendía el mundo mejor que ella. Pensé que era tonta. No me di cuenta de que estaba presenciando el momento más valiente de mi vida. Calpel anunció la decisión. Clara Whitfield es exiliada de Helena hasta el 1 de mayo del próximo año. Tiene 72 horas para irse. Su padre protestó desesperadamente. Rogó al consejo que no enviara a una niña de 15 años sola al desierto con el invierno acercándose, pero la votación ya se había tomado. 3 días después, Clara dejó Helena. Su carreta rodó lentamente por el camino cargando todo lo que poseía. Unas cuantas herramientas, suministros básicos, una Biblia que había pertenecido a su madre, y el cuaderno de cuero lleno de las enseñanzas de su abuela.
Yo estaba reparando una cerca a lo largo del camino cuando pasó. Sostenía las riendas con manos firmes y mantenía los ojos al frente. La vi alejarse. No dije nada. No saludé. No ofrecí ayuda. Simplemente me quedé ahí y la dejé desaparecer por el camino como si no importara. Ese silencio se convirtió en el arrepentimiento más largo de mi vida. Clara condujo 10 millas al oeste a un tramo de tierra que nadie quería. Suelo rocoso, pinos dispersos, un arroyo congelado corriendo a través de desierto vacío. La mayoría veía tierra inútil. Clara vio algo más. Vio un lugar donde podía prepararse porque las señales en el cielo no habían cambiado y el invierno que había predicho ya estaba en camino. Tenía menos de un mes antes de que llegara la primera nieve. 30 días para construir un hogar lo suficientemente fuerte para sobrevivir a una tormenta de 7 meses. Sola. 15 años con $50 y cualquier conocimiento que su abuela hubiera dejado atrás. Abrió el cuaderno en una página en blanco y comenzó a dibujar. 10 días después, la cabaña más extraña que Montana hubiera visto se elevó del suelo. Un triángulo. 2 paredes empinadas uniéndose en un pico afilado. Una cabaña Efraín diseñada para que la nieve nunca pudiera quedarse en su techo. La mayoría se rió cuando la vio. La llamaron una tienda de madera. Dijeron que la niña se congelaría adentro. Lo que ninguno de nosotros entendía aún era que acababa de construir la única estructura en todo el valle capaz de sobrevivir al invierno que estaba por comenzar. Y cuando la nieve finalmente llegó, el cielo probaría exactamente quién tenía razón. La nieve llegó el 26 de septiembre. 3 pulgadas al principio, tranquila y suave, cayendo de un cielo gris que aún debería pertenecer al otoño. La gente salió de sus casas y rió nerviosamente. Helada temprana, dijeron. Se derretirá. Pero no se derritió. La temperatura siguió cayendo. Tormenta tras tormenta, cada una dejando más nieve atrás. Para octubre, el suelo estaba enterrado bajo montones más profundos que cualquiera hubiera visto tan temprano en la temporada. Aún así, el consejo insistía en que el invierno era normal. Aún así, la mayoría de las familias quemaban leña y comían suministros al ritmo usual. Creían que el frío pasaría, pero el cielo ya había tomado su decisión. Para mediados de noviembre, la nieve llegaba a 3 pies de profundidad a través del valle. Los techos de las cabañas comenzaron a hacer sonidos extraños por la noche. Ruidos bajos de gemidos de las vigas sobre las cabezas de la gente. Madera bajo presión. Vigas cargando más peso del que fueron construidas para manejar. Mi padre nos dijo que no nos preocupáramos. La madera habla en clima frío, dijo. Había construido nuestra cabaña él mismo. Vigas fuertes, uniones sólidas. El techo había resistido 6 inviernos ya. Confió en su experiencia. Todos lo hicimos. Diciembre llegó con tormentas que venían cada pocos días. 8 pulgadas, 10 pulgadas, otro pie. La nieve no se derretía entre tormentas. Simplemente se acumulaba más alto y pesado hasta que el valle parecía un océano blanco con cabañas emergiendo como pequeñas islas. Para mediados de diciembre, más de 7 pies de nieve presionaban cada techo en Helena. Algunas familias subieron a sus casas para palear la nieve. Otras creían que sus cabañas resistirían. Mi padre se negó a subir a la nuestra. Resistirá, repitió. La noche del 28 de diciembre le probó equivocado. Desperté con un sonido como un disparo explotando sobre mi cabeza. Por un segundo confundido, pensé que un rayo había golpeado la casa. Entonces mi padre gritó desde la oscuridad. Fuera. Todos fuera. Ahora. Tuvimos 30 segundos. Las vigas del techo se estaban rompiendo bajo el peso. Podía oír la madera desgarrándose sobre nosotros. Mi madre agarró a los niños más pequeños mientras mi padre levantó a mi hermanita de su cama. Corrimos por la puerta descalzos hacia la oscuridad de 15 grados bajo cero. Para cuando llegamos al granero, la cabaña detrás de nosotros se derrumbó. La viga principal se rompió.
Todo el techo cayó hacia adentro bajo el peso de varias toneladas de nieve. El lugar donde había estado durmiendo segundos antes desapareció bajo madera astillada y montones congelados. Todo lo que poseíamos estaba enterrado. Pasamos la noche en el granero envueltos en mantas de caballo, tiritando junto al ganado aterrorizado. Los dedos de mi hermanita comenzaron a ponerse morados por el frío. Mi madre sostuvo sus manos y sopló aire cálido sobre ellas por horas. Mi padre se paró en la puerta del granero, mirando los escombros de la casa que había construido con sus propias manos. Al amanecer, dijo algo que nunca olvidaré. Alguien necesita encontrar a la niña Whitfield. Al día siguiente, empecé a caminar 10 millas al oeste a través de nieve que me llegaba a la cintura en lugares. El frío cortaba mi ropa como cuchillos. Cada respiración quemaba mis pulmones. El viento empujaba contra mí con la fuerza constante de algo vivo. Varias veces caí. Una vez me quedé tendido en la nieve, demasiado cansado para levantarme de nuevo. Pero seguí moviéndome porque los dedos congelados de mi hermana seguían apareciendo en mi mente. Y porque en algún lugar allá afuera, una niña que habíamos exiliado había construido el único refugio lo suficientemente fuerte para sobrevivir al invierno que nos habíamos negado a creer. Llegué a su tierra cerca del atardecer. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. La cabaña se erguía exactamente como la recordaba, un triángulo perfecto elevándose de montones profundos. El techo estaba completamente limpio. Cada otro edificio en el valle cargaba toneladas de nieve en su techo. Pero la cabaña de Clara deshacía el peso sin esfuerzo. La nieve se deslizaba por sus lados empinados y se acumulaba alrededor de la base en bancos enormes. La estructura misma permanecía intacta. Humo salía de la chimenea. Estaba viva. Toqué la puerta. Clara la abrió y me miró con calma como si hubiera estado esperando que alguien llegara. El calor de la estufa me envolvió como una ola. Me jaló adentro y me sentó junto al fuego antes de que pudiera siquiera hablar. Luego, puso una taza de té caliente en mis manos congeladas. Solo después de que dejé de temblar me hizo una pregunta. ¿Alguien en tu familia está herido? No enojo. No culpa. Preocupación. Le conté todo. Los techos derrumbados. Las familias sin refugio. Los 3 vecinos que habían muerto en sus camas cuando sus cabañas fallaron durante la noche. Cuando terminé de hablar, esperaba enojo. O al menos un momento de triunfo. Nos había advertido. En cambio, Clara simplemente asintió. Ayudaré, dijo. Esas 3 palabras salvaron a Elena. Por el resto del invierno, Clara trabajó junto a la gente que la había exiliado. Les mostró a las familias cómo palear nieve de sus techos de manera segura antes de que el peso causara derrumbe. Ayudó a reconstruir refugios usando el diseño triangular empinado que había protegido su propia cabaña. El E-frame. 2 vigas anguladas uniéndose en un pico, lo suficientemente fuerte para cargar cargas enormes. La nieve no podía quedarse en él. Se deslizaba antes de volverse peligrosa. Incluso mi padre le pidió que le enseñara cómo construir uno. Clara se lo mostró con paciencia sin mencionar la tienda de madera que él había burlado meses antes. Para cuando llegó la primavera, casi cada nueva estructura alrededor de Elena usaba el mismo diseño triangular. Cuando la nieve finalmente se derritió a finales de abril, los números eran innegables. El invierno había durado casi 8 meses. La acumulación de nieve excedió los 10 pies. Cada predicción que Clara Whitfield había hecho el verano anterior resultó correcta. El pueblo se reunió en el claro lodoso cerca de la tienda general. Silas Calpel se paró ante la multitud, luciendo más viejo que el año anterior. Exiliamos a Clara Whitfield por una profecía falsa, dijo. Pero cada palabra que dijo era verdadera. Se disculpó públicamente. Clara aceptó la disculpa en silencio. No celebró tener razón. Solo dijo algo que he recordado por el resto de mi vida. El error nunca fue estar equivocado, dijo. El error fue negarse a escuchar. Clara Whitfield vivió en esa tierra por más de 40 años. Su cabaña resistió cada invierno que siguió.
Ingenieros después confirmaron lo que ella había descubierto como una niña de 15 años. Un techo aframe de 60 grados es el diseño más fuerte posible para regiones de nieve pesada. El triángulo que todos burlaron se convirtió en el diseño que todos necesitaban. La niña que todos llamaron tonta se convirtió en la arquitecta que cambió cómo la gente construía casas a través de la frontera norteña. Terminé de contar esta historia a mi nieto mientras la nieve caía suavemente fuera de nuestra ventana. Miró al fuego por un largo tiempo antes de hablar. «Abuelo», preguntó. «¿Por qué no la ayudaste ese día cuando la viste levantando esa viga sola?» La respuesta me tomó 50 años entender. Porque ayudarla habría significado admitir que importaba, dije. Y admitir eso habría significado cuestionar todo lo que pensaba que sabía. Lo miré con cuidado. Si alguna vez ves a alguien parado solo con la verdad mientras la multitud camina en la otra dirección, no seas el chico escondiéndose detrás de los árboles. Da un paso adelante. Ayuda a cargar la viga. Porque en algún lugar allá afuera, incluso ahora, una niña con un cuaderno podría estar observando el cielo y viendo algo que el resto de nosotros estamos demasiado seguros para notar.